Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Para qué estoy aquí en la Tierra. Hasta ahora, en esta serie, hemos visto los primeros dos propósitos de Dios para tu vida. Fuiste planeado para el placer de Dios. Eso es adoración. Fuiste planeado para la familia de Dios. Eso es compañerismo. Dios quiere que lo conozcas y lo ames, pero también quiere que lo conozcas y lo ames y seas parte de su familia. Hemos llegado a esta sesión donde veremos el tercer propósito de Dios para tu vida, y es el siguiente. Fuiste creado para ser como Cristo. Este es muy bueno. Este es el propósito de discipulado. Dios no quiere que solamente sepas acerca de Jesucristo. Él quiere que te parezcas a Jesucristo. Este ha sido el plan de Dios para ti desde el propio comienzo de los tiempos. Romanos 8:29 dice esto. Desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Dios quiere que te parezcas a Jesús. Fuiste creado para ser semejante a Cristo. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, hablaremos de eso en esta sesión. Pero déjame ser muy claro desde el inicio. Dios no está diciendo que te convertirás en un Dios. No. Dios nunca dice en la Biblia que vas a ser un Dios. No eres un Dios, ni siquiera un mini Dios. Si fueras un Dios, resolverías tus problemas. Muchas personas de la nueva era hablan de convertirse en un Dios. Jamás vas a ser un Dios. Pero Dios sí quiere que seas alguien piadoso. Quiere que desarrolles un carácter como el de Cristo, que veas las cosas como Jesús las ve, que aprendas, que pienses, que actúes, que hables, que ames, que sirvas, que compartas, como lo hace Jesús. Él quiere que seas como Jesús en cada área de tu vida. La Biblia lo dice de esta forma. Debemos crecer en todo hacia Cristo. Efesios 4:15. El crecimiento espiritual es un proceso de por vida, al igual que el crecimiento físico. No ocurre de la noche a la mañana. Te toma toda la vida alcanzar la madurez. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo nos hace crecer para ser como Cristo? Si este es el tercer propósito por el que nos puso en este planeta, ¿cómo lo hace? Bueno, sabemos que Dios utiliza la Biblia para hacernos crecer, porque la Biblia es nuestro alimento espiritual y es verdad. La Biblia se llama a sí misma el agua, la Biblia se llama a sí misma la leche, el pan, la miel y la carne de la vida espiritual. Sin una dieta balanceada de la palabra de Dios, te puedes morir de hambre y detener tu propio crecimiento. No puedes aprender a pensar como Cristo si no sabes cómo piensa Cristo. No puedes aprender a amar como Cristo si no sabes cómo ama Cristo. No aprenderás cómo servir como Cristo si no sabes cómo sirve Cristo. Así que Dios usa este libro, la Biblia, para desarrollar el carácter de Cristo en todos nosotros. Pero Dios, además de utilizar la Biblia, utiliza personas. Utiliza personas para ayudarnos a crecer. De eso se trata el compañerismo, y hemos hablado de eso en la sesión anterior. Pero hoy día, quiero que hablemos de 3 herramientas que Dios utiliza para ayudarnos a crecer, que pudieran no ser tan obvias para ti. Y por defecto, cuando menciono estas 3 cosas, aparentemente son malas. Y cuando escuchamos estas cosas pensamos, ¿cómo es posible que Dios pueda usar esto para hacerme más como Cristo? Pero necesitamos recordar lo que dice la Biblia. Romanos 8:28, el verso anterior al que acabo de leer, dice esto. Dios dispone todas las cosas, observa, todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dice, voy a usar todo lo que ocurre en tu vida para el propósito para el cual te he creado, para hacerte más como Cristo. Dios no causa necesariamente todas las cosas, de hecho, Él no tiene que hacerlo. Muchas cosas pasan en mi vida porque otra persona o yo las hemos causado. Pero Dios dispone todas las cosas para desarrollar nuestro carácter. Ahora, observa que el versículo dice, en todas las cosas. ¿Significa eso cosas dolorosas? Claro. ¿Significa cosas malas? Sí. ¿Significa maldades o cosas tontas que he hecho? Sí, sí, sí. ¿Significa la forma en que los demás me lastiman? Sí. ¿Mis propios pecados? Sí. No importa lo que sea, de dónde viene o cuál es la fuente. Dios dice, yo dispongo todas las cosas para tu bien, porque tú me amas. Es una promesa para todos aquellos que ponen sus vidas en las manos de Cristo. Así que quisiera que escribas esto en tus notas. Primero que todo, Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Ahora, en la Biblia, los problemas son llamados de diferentes formas. Son llamados pruebas, tribulaciones, dificultades. Las pruebas son situaciones diseñadas por Dios
para atraerte cerca de Él. No son para lastimarnos, son para ayudarnos, extendiendo nuestra fe y desarrollando nuestro carácter. La Biblia dice, pruebas y dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Qué significa eso? Significa que las pruebas y dificultades son buenas para nosotros. Ahora, observa. Dios está mucho más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. ¿Por qué? Porque no llevarás tu carrera al cielo, pero sí llevarás tu carácter. Vendrán todo tipo de problemas a tu vida. Problemas, pruebas, dificultades, tribulaciones. Y seguramente dirás, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me está sucediendo a mí? Como si tu vida estuviera supuesta a ser una vida de comodidades. Bueno, no es así. Esto no es el cielo, amigos, es la tierra. Y la meta de la vida en la tierra no es la comodidad, es el carácter. Estamos desarrollando el carácter en preparación para la próxima vida. Ahora, el carácter es desarrollado a través de sufrimientos, de pruebas, de problemas. Quiero que escribas esto en tu guía de estudio. Cada problema tiene un propósito. Cada problema tiene un propósito. No me importa si lo causaste tú, o lo causó el diablo, o lo causó alguien más. Cada problema tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Es el tercer propósito de Dios para tu vida. Hacerte como Jesucristo. Crear carácter en tu vida. Fuiste creado para parecerte a Cristo. Y Dios usa todas esas circunstancias para ese propósito. Sabes, Jesús atravesó muchas pruebas y problemas en su vida. Pero su mayor prueba fue, de hecho, la noche antes de ser crucificado. Él sabía que iba a enfrentar la cruz el día siguiente. Él sabía que no solamente iba a enfrentar la dolorosa muerte, sino que también llevaría sobre sí los pecados del mundo. Enfrentaría una horrible muerte por crucifixión. Y él además llevaría tu culpa y la mía. Así que él toma a sus discípulos al jardín del Getsemaní para orar. Y observa esto. Aún Jesús necesitaba amigos en medio de los problemas. Él tomó a sus discípulos para que oraran con él. Aún Jesús necesitaba amigos. Es por eso que necesitas un grupo pequeño al atravesar los problemas. Es por eso que necesitas compañerismo. Nadie está supuesto a atravesar los problemas de la vida por sí solo. Aún Jesús necesitó un grupo pequeño. Jesús dijo, es tan la angustia que me invade que me siento morir. En Marcos capítulo 14. ¿Alguna vez has sentido ese tipo de presión? Y observa cómo responde Jesús ante los problemas. En Marcos 14:36 dice esto. Abba, Padre, clamó. Todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¡Wow! Amigos, si quieren parecerse a Jesús, tienen que aprender esta lección. Dios va a llevarte al Getsemaní. Él permitirá que atravieses problemas. Pero cuando los atravieses, está bien decirle a Dios, Dios, esto no me gusta. No me gusta para nada. Quiero que te lo puedas llevar. Está bien decirle a Dios exactamente cómo te sientes. Pero si quieres parecerte a Jesucristo, tienes que aprender a confiar en Dios completamente, aun cuando las cosas parecen terribles. Cuando tu vida se destruye en pedazos y dices, no puedo entenderlo, me estoy muriendo. Me estoy hundiendo. Ya no puedo soportarlo. Cuando Jesús pasaba su hora más oscura, él dijo, Padre, yo sé que todo es posible contigo. Sin embargo, que se hecha tu voluntad en mí. Y Jesús se rindió al plan de su Padre. Él nos está mostrando un modelo. Él nos muestra a ti y a mí a confiar en Dios, en los getsemaníes de la vida, en los problemas de la vida, cuando sentimos que tocamos fondo por última vez. Ahora, recuerda esto. En la eternidad, Dios va a recompensarte por tus problemas. La Biblia dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. La recompensa es más grande que el sufrimiento, y un día vas a ser recompensado. Dios dice que lo que estás atravesando ahora mismo no durará para siempre. Aun si dura toda la vida, no es nada comparado con los billones y trillones de años en la eternidad. Así que en comparación con eso no es nada.
Dios dice, lo que estás atravesando ahora es ligero y temporal, pero vas a ser recompensado por tu carácter en el cielo por siempre y para siempre. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Ahora, esta es la segunda herramienta con la cual Dios nos ayuda a parecernos a Cristo. Dios usa la tentación para enseñarnos a obedecerle. Sí, aún la tentación, Dios la usa para tu bienestar. Dios no nos causa la tentación. De hecho, la Biblia dice que Dios nunca nos tienta a hacer el mal. Dios no puede tentar, lo dice la Biblia. Y es muy clara al respecto. Pero Dios puede usar aún las tentaciones para hacernos más como Jesús. Sí, cooperamos con Él. ¿Por qué? Porque cada tentación incluye una elección. Podemos elegir hacer el mal o podemos elegir hacer el bien. Podemos elegir desobedecer o podemos elegir obedecer. Cada vez que decides obedecer a Dios, das un paso más en tu crecimiento espiritual. La tentación siempre tiene una elección, y no es solamente una elección para hacer el mal, sino también para hacer el bien. Y cada vez que decidimos hacer el bien, nuestro carácter crece. Somos formados por nuestro carácter. Ahora, es muy importante que entiendas esto. La diferencia entre pruebas y tentaciones. Dios usa ambas, pero son muy diferentes. Recuerda, las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para traernos cerca de Él. Pero las tentaciones son situaciones diseñadas por el diablo para alejarnos de Dios. Atravesamos ambas. Todos somos tentados y todos pasamos pruebas. Pero nunca alcanzarás un punto en tu vida espiritual donde ya no serás tentado. ¿Por qué? Porque Jesús fue la persona más madura que ha vivido, y aún Él fue tentado. La Biblia dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que allí lo tentara el diablo. Ahora, si Jesús enfrentó las tentaciones, adivina qué. Nosotros también enfrentaremos tentaciones en el desierto. Pero eso es lo más importante que debes recordar acerca de la tentación. Primero, no es pecado ser tentado. La Biblia dice, Jesús ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Las tentaciones y el pecado son cosas diferentes. El pecado es cómo respondes ante la tentación. Me gusta la forma en que lo dijo Martín Lutero. Él dijo, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabello. No es un pecado ser tentado. Lo segundo que quiero que recuerdes es que cuando seas tentado, todo el mundo es tentado de la misma forma. La Biblia dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Primera de Corintios 10:13. Ahora, Satanás intentará hacerte sentir como si fueras la única persona que ha sido tentada de cierta forma. Y si alguna vez alguien se llega a dar cuenta de tu tentación, pensarán que eres un monstruo maligno o van a pensar que eres raro. La verdad es que todo el mundo es tentado exactamente de la misma forma. Poder, lujuria, avaricia, egoísmo, orgullo, venganza. Realmente no hay nada nuevo debajo del sol. La tentación siempre será una prueba de nuestro amor hacia Dios. ¿Qué es lo que amo más? ¿El dinero o Dios? ¿El poder o Dios? ¿Placer o Dios? ¿Sexo o Dios? ¿Comodidad o Dios? ¿Reputación o Dios? Todo se trata de a quien amo más. Recuerda, las tentaciones son situaciones diseñadas por Satanás para alejarte de Dios. Pero Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahora, cuando estás siendo tentado, lo tercero que debes recordar es esto. Es la última mitad del verso que acabamos de leer en Primera de Corintios, y dice esto. Primera de Corintios 10:13, segunda mitad, dice, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿No son esas buenas noticias? Así que cuando escuches a alguien decir, es que simplemente no pude evitarlo. La tentación era demasiado fuerte para mí. No es cierto. Es una mentira. Simplemente no es verdad. La Biblia dice que Dios nunca pondrá sobre ti algo que no puedas cargar. Si estás siguiendo a Cristo, Dios te dará la fuerza para que lo logres. ¿Ves? Al final todo se reduce a tu elección. ¿Elegiré obedecer a la tentación o elegiré obedecer a Dios? Cada vez que eliges obedecer a Dios, te pareces más y más a Cristo en tu carácter. Y ese es el tercer propósito de tu vida. Así que, repasemos. Dios usa los problemas para enseñarme a confiar en Él. Y Dios usa la tentación. Él no las planea, pero sí las usa
para enseñarme a obedecerle. Hay una tercera cosa que Dios usa para ayudarnos a parecernos a Cristo, y probablemente ya te ha pasado por la mente. Y es que Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. ¿Y qué son las ofensas? Bueno, si las pruebas son diseñadas por Dios para acercarnos a Él, y las tentaciones son diseñadas por Satanás para alejarnos de Dios, las ofensas son situaciones diseñadas por otras personas para herirnos. Sí, vivimos en un mundo dañado y debido a eso las personas, en la vida, van a querer lastimarte. Algunas veces voluntariamente y otras involuntariamente. Por eso Jesús nos enseñó a orar: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Eso está en la oración del Señor. Ahora, vamos a admitirlo. Algunas veces esto es lo más difícil de manejar. Una cosa es manejar los problemas, otra cosa es manejar las tentaciones. Pero ser lastimado por otras personas sin tomar represalias es sin duda alguna el paso más importante y más difícil para parecernos a Jesucristo. Dirás, ¿por qué? Porque implica ser malentendido. Implica ser criticado, ser juzgado, ser lastimado física, emocional o verbalmente. Puede incluso implicar ser abusado. Y eso duele. Ahora, déjame ser perfectamente claro aquí. Las cosas que acabo de mencionar no son buenas, son perversas, son malas, son incorrectas. Y Dios no es el autor del mal. Dios no ha causado estas cosas. Dios odia el mal. Dios odia el pecado. Él se aflige cuando el pecado se lleva a cabo. Él llora al verlo. Pero Dios no protegió ni siquiera a su propio Hijo de estas cosas. Aún Jesús fue incomprendido y lastimado, juzgado y sí, aún abusado físicamente. Como puedes ver en la cruz, Jesucristo no solo cargó nuestros pecados, Él soportó un enorme abuso de las personas que lo pusieron ahí. La Biblia dice esto. Los que pasaban, en otras palabras, los que miraban a Jesús en la cruz, lo insultaban a Jesús, meneando la cabeza. Los ancianos se burlaban de él. Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Así que podemos ver abuso emocional, al igual que abuso físico, cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a todo esto? Bueno, esto es lo que nos dice en el siguiente capítulo, Lucas 23:34. Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. ¿Podrías decir eso de frente al abuso? ¿Podrías decir eso de frente a las críticas, el reproche, las burlas, el daño? Primera de Pedro 2:23 dice esto. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue su respuesta a las ofensas? Él cedió su derecho de vengarse. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo aprendes a perdonar? Bueno, no puedes. No puedes aprender a perdonar, a menos que alguien te lastime. ¿Puedes ver ahora por qué es esto tan importante? El perdón es una de las cualidades primarias de Dios. El perdón es piadoso. Dios nos perdona constantemente a ti y a mí. Así que Dios quiere que aprendamos a perdonar. Y es por eso que Él permite heridas en nuestra vida para que nos parezcamos a Jesús. Ahora, nuevamente, esta es una de las lecciones más difíciles que tendrás que aprender. Así que déjame darte dos pequeñas sugerencias para cuando la gente te lastime, ya sea voluntaria o involuntariamente. Deberías escribir esto. Número 1. Recuerda que Dios te ha perdonado. La Biblia dice: perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Dios nunca va a pedirte que perdones a alguien más de lo que ya has sido perdonado por Él. Recuerda, Dios te ha perdonado. Número 2, recuerda esto. Dios está en control. Y cuando alguien más te lastima, aun si es realmente para mal, Dios lo usará para bien en tu vida. De hecho, eso es exactamente lo que dijo José en la Biblia, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Ahora, piénsalo. ¿Qué sentirías al ser traicionado por tu propia familia? Hablamos de una familia disfuncional.
Y Dios tenía un plan, aún a pesar de esa disfunción. José fue vendido por sus hermanos como esclavo, llevado a Egipto, falsamente acusado de violación y tirado en prisión. Los primeros 40 años de José no fueron más que sufrimiento, dolores de cabeza y traición. Y él no tenía idea de por qué ocurrían las cosas, de por qué todo salía mal en su vida. Y él confió en Dios todo el tiempo y mantuvo el espíritu de perdón. Dios sabía exactamente dónde estaba José. Dios tenía a José exactamente donde él lo quería, aun cuando estaba en prisión. Y cuando llegó el momento correcto, Dios levantó a José y lo sacó del dolor para ser el segundo al mando de toda la nación de Egipto, que era el país más poderoso del mundo en aquel tiempo. Y debido al liderazgo de José, todo Egipto y toda la familia de José se salvó de la hambruna cuando ésta llegó. Puedes leer la historia completa en Génesis 37 al 47, es una historia asombrosa. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto por comida, ellos no se dieron cuenta de quién era, y cuando lo tuvieron frente a frente pensaron que era solamente un oficial egipcio. Pero cuando José les reveló su identidad a ellos, realmente se asustaron. Pensaron que tomaría represalias y los mataría. Pero esto es lo que José les dijo a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José sabía que en todas las cosas, Dios obra para bien de los que le aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Este es un cimiento fundamental de vivir una vida con propósito. Que Dios usa los problemas para aprender a confiar en Él. Para que aprendamos a confiar en Él, Dios usa la tentación para que aprendamos a obedecerle. Y Dios usa las ofensas para que aprendamos a perdonar a otros. Y todo esto es para que nos parezcamos a Cristo. La Biblia dice en Romanos 8:17, Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo. Pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. ¡Qué gran promesa! Todo es para formarnos a la imagen de Cristo, como Dios quiere que seamos. ¿Inclinarías tu rostro conmigo? Quisiera que oremos. No sé lo que estás atravesando ahora mismo mientras compartí estas palabras, pero sí sé la forma en que Dios quiere que respondas a pesar de lo que estés pasando. Él quiere que respondas ante esa situación de la misma forma que Jesús. Quiero que ores esto conmigo en tu corazón. Querido Dios, no quiero quedar estancado en la madurez espiritual. Quiero crecer para ser como Cristo. Ya no quiero seguir siendo un bebé. Quiero ser lo que tú quieres que sea. Fui creado para parecerme a Cristo y quiero parecerme a Jesús. En mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi forma de actuar. Y si eso significa atravesar problemas, que así sea. Que tu voluntad sea hecha en mi vida. Confiaré en ti. Si eso significa atravesar el desierto, por favor, dame la fuerza para hacer buenas elecciones. Parecerme a Jesús significa que debo soportar heridas de otras personas. Por favor, ayúdame a perdonar a otros de la misma forma en que tú me perdonas. Y esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, hemos terminado otra sesión y espero que puedan disfrutar esta jornada mientras estudiamos para que estoy aquí en la tierra. Disfruten su tiempo de discusión y nos vemos en la próxima sesión.